sea, entiendo que en este momento la preocupación de todos nosotros es la situación grave que estamos viviendo, una crisis que ha sido reconocida a nivel mundial como una de las peores crisis de la posguerra. Se dice similar a la Gran Depresión de los años 30. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta ocasión es, en un primer momento, referirme a esa Gran Depresión de los años 30, porque creo que es un antecedente muy importante, sobre todo para conocer cómo salieron de esa Gran Depresión, cómo el mundo salió de esa Gran Depresión, que nos dará una idea de cómo se podría entonces en este momento enfrentar esta grave crisis mundial. En segundo lugar, luego vamos a revisar qué es lo que pasó luego, qué cambió en el mundo y por qué esas instituciones que se crearon luego de la Gran Depresión para enfrentarla precisamente devinieron prácticamente irrelevantes o con una influencia muy marginal. Las condiciones en las que estamos actualmente enfrentando esta crisis, cómo están reaccionando en el resto del mundo y cómo hemos reaccionado aquí en el Ecuador. Y sobre todo mostrar también las alternativas, qué es lo que podemos hacer, cómo salir de esta gran crisis. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, en un primer momento, como les dije, me voy a referir a elementos históricos, o sea, la Gran Depresión de los años 30, 1930, que voy a mencionarles algunas de las características que tuvo esa Gran Depresión, ¿no es cierto? Entre 1929 y 1932, la producción industrial en Estados Unidos cayó en 46% y en Alemania en 42%. En 1932, más del 25% de los trabajadores estaban desocupados, la cuarta parte de la población económicamente activa de entonces, ¿no? Tienen ustedes aquí un libro que lo pueden, les voy a ir dando alguna bibliografía por si les interesa. Aquí hay uno de Carlos Marichal, Nueva Historia de las Grandes Crisis Financieras, si quieren profundizar todas esas crisis que se iban sucediendo. ¿Cómo se salió de esta gran crisis, de esa gran depresión? Se salió con políticas de lo que se denominó un nuevo pacto, el New Deal en inglés, impulsada sobre todo por el presidente Roosevelt de los Estados Unidos entre 1933 y 1936. En este momento, por ejemplo, hay autores que dicen que necesitamos un nuevo pacto, es decir, un nuevo pacto social, un acuerdo para incluir a la mayoría de la población que está excluida y que está sufriendo las condiciones de la crisis. ¿En qué consistieron las políticas del New Deal? En una enorme intervención del Estado en la economía. En primer lugar, aumentó la inversión pública. Es decir, miren, lo contrario de lo que estamos haciendo aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Aumentó la inversión pública, se crearon múltiples instituciones para ello. Se impulsó una política industrial, es decir, apoyar a las empresas industriales para que aumenten su producción. Aquí surgió entonces algo que ya venía en los países. Cada vez que tienen una crisis protegen sus fronteras, el proteccionismo. ¿Sí? ¿Para qué? Tratando de conservar el empleo dentro de su territorio nacional. Eso es lo que es poner barreras, ¿no es cierto? Lo que está haciendo en este momento, por ejemplo, Estados Unidos frente a China sobre todo, o sea, que pone aranceles, impuestos para impedir el ingreso de productos chinos. ¿Para qué hace eso Estados Unidos? Y China le devuelve también con otras medidas del mismo estilo. ¿Qué están tratando? Están tratando de proteger el empleo, de conservar las fuentes de empleo dentro de su territorio. Eso es lo que están haciendo. Se dieron medidas para apoyar la creación de empleo. Se establecieron derechos de los trabajadores. Desde entonces viene, por ejemplo, el seguro de desempleo, una jornada laboral máxima, un salario mínimo, el derecho a formar sindicatos, políticas de bienestar social. La seguridad social viene de entonces, políticas para grupos vulnerables, ancianos, discapacitados, niños, hipotecas subsidiadas para familias de bajos ingresos, estímulo, vinieron ahí las políticas agrícolas, estímulo a los agricultores, precios mínimos de sustentación, precios de garantía, precios que aseguren que el agricultor tenga una rentabilidad, que no pierda. Estímulos muy grandes a los agricultores, regulación del sistema financiero, creación de agencias de supervisión,
En esa época, por ejemplo, no se desalojó a las familias de las viviendas, porque ¿qué sucede cuando el padre y la madre de familia pierden su trabajo? No pueden pagar las cuotas por los préstamos de vivienda. Y hemos visto, por ejemplo, en la crisis del 2008 en Estados Unidos, la magnitud de los desalojos de vivienda, o sea, hasta hoy, cómo llegan y les botan los enseres a la calle y desalojan a las familias. Incluso en los propios Estados Unidos, vimos en Europa, en España. Entonces, en la Gran Depresión, luego de la Gran Depresión, lo que hicieron es que crearon una agencia para que esta agencia se haga cargo de esas hipotecas. Se redujo el valor nominal de la deuda, se transformó las hipotecas a largo plazo con tasas de interés bajas, evitando que los propietarios pierdan sus casas. Vean todo lo que es posible cuando hay voluntad política. Se creó un seguro de depósitos, porque obviamente en las crisis, como nos sucedió ya aquí, tenemos la experiencia de los años sobre todo 90, la crisis económica se transforma en crisis financiera y tuvimos quiebras masivas de bancos. Y obviamente cuando eso sucede, la gente pierde confianza en los bancos, tiende a retirar los ahorros. Y para eso entonces en el New Deal, en la crisis de los años 30, se estableció un seguro de depósitos para que la gente vuelva a confiar en los bancos. Esto a nivel nacional, es decir, una gran intervención del Estado, ¿con qué objeto? Con el objeto de estimular la producción y el empleo, sobre todo de conservar el empleo dentro del territorio nacional. ¿Por qué se cree que se profundizó tanto la crisis en esos años? La crisis se profundizó porque entonces todavía estaban vigentes las ideas de un pensador económico que se cree que es el padre de la economía, que es Adam Smith. ¿Quién creía en su obra La riqueza de las naciones? Fíjese de dónde viene eso, 1776, hace varios siglos, ¿no? 1776, Adam Smith dijo que había una mano invisible en la economía, que funcionaba esta mano invisible que era la que ordenaba los mercados y que cuando había una intervención del Estado, cualquier intervención provocaba las crisis. Fíjense en la explicación de Smith. Frente a eso, obviamente, tuvimos el análisis que más tarde, en 1867, realizó Carlos Marx en su obra fundamental, El Capital. ¿Qué es lo que dijo Carlos Marx? Y es muy importante que ojalá en algún momento algunos de los profesores excelentes que tiene cercanos al Partido Socialista puedan ampliar el análisis que hizo Carlos Marx del funcionamiento del capitalismo. ¿Qué es lo que dijo Marx? Dijo que las crisis son consustanciales al funcionamiento del capitalismo. ¿Por qué dijo esto? Porque el capitalista lo único que busca, su único interés es la ganancia. Y es su objeto de lograr la máxima ganancia. Trata de reducir los salarios de los trabajadores. Estamos viendo ahora, por ejemplo, el debate que se da en este momento aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Qué dicen los empresarios? Los empresarios dicen, la desregulación, quiten las normas laborales para poder reducir los salarios. Es lo único que están pensando, es decir, reducir los salarios. Pero ¿qué sucede? Dice Marx, cuando reducen los salarios buscando maximizar la ganancia, lo cual él le calificó de plusvalía absoluta. ¿Qué sucede? Que la masa salarial se comprime y en consecuencia se comprime la demanda. Los trabajadores no pueden comprar bienes y servicios si no tienen ingresos, ¿no es cierto? Si se reduce el empleo, si se reducen los salarios, ¿qué pasa? Las familias tienen menos ingresos y en consecuencia su demanda se comprime. Y esto también le afecta al capital porque no hay quien consuma. Y por otro lado, Marx analizó también que en su búsqueda de maximizar la ganancia, el capital introduce nuevas tecnologías. ¿Qué hace la tecnología? La tecnología ahorra mano de obra. Esto le llamó plusvalía relativa. Y este ahorro de mano de obra opera en el mismo sentido. O sea, reduce los ingresos de las familias y en consecuencia reduce la demanda. Y en consecuencia, dijo Marx, las crisis son unas crisis de sobreproducción relativa, porque no es que las familias ya han resuelto todos sus problemas económicos,
sino que no tienen los recursos para poder acceder a esos bienes y servicios que requieren, y entonces resulta que la producción que ofrece el capital en el mercado resulta excedentaria frente a la capacidad de compra de los trabajadores. O sea, este análisis es sobre todo muy importante porque muestra que tanto se requiere oferta, es decir, la producción en el mercado, pero también demanda, es decir, capacidad de compra por parte de las familias. Luego de la gran depresión de los años 30, o como resultado de ella, más bien, de la experiencia sobre todo del New Deal, del nuevo trato, del nuevo pacto y de esas políticas de gran intervención del Estado, John Maynard Keynes es otro pensador que es muy influyente en el pensamiento económico. En su teoría general del empleo, el interés y el dinero, en 1936, publicada en 1936, él dijo que el sistema capitalista no tiene un equilibrio, es decir, no está de acuerdo con las ideas de Smith, ¿no es cierto? Y que lo que permite un funcionamiento mejor, digamos, con menos crisis o con salir de las crisis, es la intervención del Estado. Y que entonces el Estado tiene la obligación de impulsar la demanda, generar empleo. Él decía, si un país ya tuviera todo resuelto en términos de infraestructura, aunque sea el Estado tendría que contratar gente para que cabe huecos y vuelva a tapar los huecos. Ese era el extremo de decir la función fundamental del Estado. Entonces, es contrarrestar las tendencias propias de la operación del capitalismo y estimular la demanda, ¿no es cierto? Entonces, vemos que de la Gran Depresión esa Gran Depresión se superó en base a una gran intervención del Estado, en consecuencia, en una medida políticas a favor de los trabajadores para mejorar sus ingresos, medidas a favor de las empresas para que generen más empleo, es decir, la inversión pública, todo eso dinamiza la economía y se pudo en consecuencia salir. Pero además, cuando se reunieron los grandes líderes mundiales en 1944, se reunieron 730 delegados de 44 países en Bretton Woods en julio de 1944 para debatir qué es lo que había pasado y tratar de crear mecanismos para evitar que se repita otra vez una gran depresión como la depresión de los años 30. Nunca se pusieron de acuerdo sobre las causas de la crisis, porque como hasta hoy, hay quienes en el extremo los neoliberales dicen que se retire el Estado. Sí, fíjense ustedes cómo continúa influyendo el pensamiento de Adam Smith, ¿no? Cuando dice, no, el problema es el Estado, entonces lo que hay que hacer es eliminarle al Estado. Y en el otro extremo, obviamente, ahora los keynesianos que dicen, no, el Estado tiene que intervenir para poder superar las crisis. Pero entonces, sin ponerse de acuerdo sobre las causas de la crisis, decidieron crear instituciones. Es decir, dijeron, a ver, ¿por qué se profundizó la crisis? La crisis se profundizó, según el diagnóstico que hicieron en esa época, porque el comercio se interrumpió por el proteccionismo. Cada país cerró sus fronteras tratando de proteger a sus empresas y eso lo que hizo es que debilitó o rompió el comercio y profundizó la crisis. También dijeron, la crisis se profundizó porque cada país tratando de salvarse a sí mismo recurrió a lo que se denominó la política de empobrecer al vecino, las devaluaciones con fines competitivos. ¿Qué pasa cuando Colombia devalúa su moneda? A ver, perdón, no me pueden contestar porque estamos en otro mecanismo. Cuando Colombia devalúa su moneda, abarata sus productos. Ustedes ven los vehículos ecuatorianos yendo a comprar en Colombia, o cuando Perú devalúa su moneda, pues a comprar en Perú, ¿no es cierto? Porque la devaluación abarata los productos del país cuya moneda se devalúa. Entonces, la devaluación fue considerada una política de empobrecer al vecino porque lograban que su producción nacional y en consecuencia se mantenga su empleo, se abarate y puedan colocar más producción en el mercado. Otra cosa que sucede en las crisis, que sucedió en aquella época,
Cuando un país entra en crisis, el capital se fuga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque temen precisamente una crisis financiera. De hecho, en estos mismos momentos, el Fondo del Banco Mundial nos está mostrando las fugas masivas de capitales que ha habido desde América Latina. Y entonces dijeron, cuando el capital se fuga, ¿qué es lo que sucede? Pues se profundiza la crisis porque se queda con menos recursos, la economía, de donde se fugan los capitales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A pesar de que muchos de los que participaban en dichas reuniones creían fielmente en el mercado, sin embargo, estuvieron de acuerdo en que habría que crear instituciones para contrarrestar la operación propia del mercado. Y así crearon el Banco Mundial, que entonces se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Hasta hoy existe el Banco Mundial, ustedes lo conocen. ¿Cuál era la función del Banco Mundial? Contrarrestar las fugas de capitales. Entonces el Banco Mundial tendría como misión, o tenía, sigue teniendo, pero ya prácticamente no cumple casi ningún papel, pero el papel para el que fue creado es para llegar con recursos financieros a los países en crisis, ¿no? Esa era la función del Banco Mundial. Se creó también el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál era la función del Fondo Monetario Internacional? Evitar las devaluaciones con fines competitivos, es decir, evitar la política de empobrecer al vecino. Esa era básicamente su función. Vemos que el Fondo Monetario ha ido cambiando y se ha transformado lo que es actualmente un garante de los acreedores de la deuda pública, para lo cual se interviene en los países con altas condicionalidades buscando ese solo objetivo, el objetivo de que esos países cumplan con el pago de la deuda, lo cual obviamente ustedes verán que se ha desvirtuado el objetivo inicial, que era evitar las crisis o estimular a que los países salgan de la crisis. Pero en este momento, así como está actuando el fondo, pues a llegar a un país y poner condiciones con el solo objetivo de que paguen la deuda, lo que hace es profundizar las tendencias recesivas, lo cual es contrario a los objetivos con los que inicialmente fue creado. Y pretendieron crear también una organización internacional del comercio para ir eliminando el proteccionismo, para eliminar las barreras al comercio. Pero eran las discrepancias tan grandes en este campo que no llegaron a ningún acuerdo, sino que se creó simplemente el GATT, el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, que es el antecesor de la Organización Mundial del Comercio que actualmente existe. Además, se establecieron normas para impedir los movimientos de capital de corto plazo que son de carácter especulativo. Es decir, dicen, a ver, si el capital se mueve en el corto plazo y se fugan los capitales, la crisis se profundiza en esos países. Entonces hay que poner controles y evitar esas fugas. Y para eso se pusieron lo que existía aquí mismo. No sé si algunos de ustedes, no sé qué edad tienen, no les he podido preguntar nada, tal vez son muy jóvenes. Aquí existían los controles cambiarios, no se podía nomás comprar dólares y sacar fuera del país, como es ahora más o menos desde los años 90, ¿no? En que se impulsaron las medidas de carácter neoliberal. Lo vamos a mirar más adelante. Y otra medida muy importante que se tomó en 1944 es que, considerando que Estados Unidos, como la única nación que no fue devastada ni perjudicada por la guerra, sino de las guerras mundiales, sino que más bien se benefició de las guerras, Estados Unidos tenía en sus bóvedas la mayor cantidad de oro, las reservas de oro, las 3/4 partes de las reservas de oro del mundo. Y en consecuencia se le dio la facultad de poner en circulación dólares convertibles en oro, ¿sí? A una cotización. 35 onzas de oro, que es lo que tenían que tener, ¿no es cierto?, por cada dólar. Estados Unidos no podía poner en circulación más dólares que los que le permitían sus reservas de oro. Y se consideraba que el dólar era tan bueno como el oro. ¿Por qué? Porque estaba respaldado con las reservas. Con esa enorme intervención del Estado y con esa intervención e impulso de las instituciones creadas en la posguerra, el Banco Mundial, que canalizó gran cantidad de recursos, se registró lo que se conoce como la Edad de Oro
del capitalismo. Entre 1950 y 1973 registraron el mayor crecimiento económico que se pueda tener idea. ¿Qué hubo? Otro elemento importante que permitió la superación de la Gran Depresión y de las crisis de la posguerra fue el denominado Plan Marshall. Ahora se le menciona, ¿no es cierto? Se dice, por ejemplo, que se requiere un nuevo Plan Marshall. ¿En qué consistió este Plan Marshall? Que fue impulsado por Estados Unidos. Entre 1948 y 1952, ¿sí? ¿Me dijeron algo? ¿No? A ver, entre 1948 y 1952, Estados Unidos impulsó el Plan Marshall, que consistió de los siguientes elementos. Canalizó 12.000 millones de dólares en donaciones y préstamos para ayudar a la construcción de Europa Occidental y de Japón. Las naciones, sobre todo Alemania, que fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y Japón, naciones derrotadas. Les concedió una rebaja sustancial de la deuda. Ustedes dirán que generoso, ¿cómo así hizo todo eso? Bueno, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque entonces temían en el enfrentamiento este-oeste, no se olviden, el ascenso de la Unión Soviética, temían el avance del comunismo, movimientos obreros fuertísimos, una gran fuerza social en las demandas para atender sus necesidades, temían el avance del comunismo. Y entonces el temor al avance del comunismo hizo primero que Estados Unidos impulsara este Plan Marshall, que fueron recursos donados que reconocieran la necesidad de que Alemania se reconstruya como condición para que pueda pagar la deuda, que se le dio unas rebajas sustanciales en la deuda, o sea, le perdonaron una buena parte de la deuda, reconocieron que Alemania solo podía pagar esa deuda si es que tenía crecimiento económico. Fíjense ustedes qué diferencia frente a cómo nos han tratado desde la crisis de los 80 a los países en desarrollo, ¿no? Es decir, a los países deudores. Para que Alemania pueda pagar la deuda, dijeron, bueno, tiene que reconstruirse su economía, tiene que tener un superávit comercial, lo que quiere decir que Estados Unidos y los aliados le tienen que abrir los mercados para que Alemania pueda exportar más, y solo cuando tenga un superávit comercial y esté creciendo puede pagar la deuda. Porque lo absurdo, ustedes dirán, si alguien nos debe a nosotros, no le vamos a arruinar al deudor, pues, porque si le arruinamos al deudor, entonces nos aseguramos de que no va a poder pagar. Solo se puede pagar en condición de crecimiento. Esta es la lección histórica que nos da Alemania. En condición de crecimiento, con superávit comercial y con obligaciones también de los acreedores. ¿La obligación de qué? De invertir en el país deudor, de aumentar la capacidad productiva de ese país deudor, de abrirle los mercados para que exporte el país deudor. Solo así Alemania pudo entonces salir de la Gran Depresión. ¿Qué pasó luego de la Edad de Oro? ¿No es cierto? El capitalismo estaba creciendo, los mercados se ampliaron, mejoraron las condiciones de vida de la población, obviamente, con todo, y se impulsó lo que se denomina, lo que se conoce como el estado de bienestar, es decir, el Estado promoviendo el bienestar de la población. Ese es el objetivo, el Estado apoyando para que mejoren las condiciones de vida de la población. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego? El mundo cambió, ¿no es cierto? El mundo cambió y al cambiar el mundo, primero surgieron las grandes empresas transnacionales. Esto también es una lógica consecuencia del análisis que realizó ya Carlos Marx. Imagínense qué visionario, ¿no? Cuando dijo, las empresas en su afán de tener la máxima rentabilidad, pues la competencia interempresarial que hace que primero se impongan a nivel nacional y luego obviamente buscan la expansión del mercado a nivel mundial. Surgieron entonces las grandes empresas transnacionales que tienen una gran influencia, en muchas de ellas son más fuertes que ciertos países, es decir, por el volumen de ventas que manejan y el volumen de recursos. Y hubieron innovaciones tecnológicas que permitieron la división de la producción. Ustedes saben actualmente, por ejemplo, cuando ustedes compran un vehículo,
compran un vehículo, ustedes no saben si las llantas son producidas en México, si los motores son fabricados en Alemania, si la carrocería es armada en el Ecuador. Entonces hay una cantidad de transacciones, está dividida la producción a nivel mundial y por eso ahora se dice que la producción opera en cadenas productivas mundiales. Hay que estar dentro de esas cadenas para estar insertado en el proceso de producción, ¿no es cierto? Eso es lo que hicieron, por ejemplo, con una estrategia los asiáticos. Japón, sobre todo, que fue destruido en la Segunda Guerra, Japón se propuso recuperar su capacidad productiva, así como un objetivo nacional, y trabajó para eso. Y luego vemos cómo esa influencia se ha ido extendiendo en Asia. Actualmente la región más dinámica del mundo en términos económicos es la región asiática, y dentro del Asia, China, ¿no? Vemos que en este momento pues hay una confrontación entre China y Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó China? Fíjense ustedes, fíjense, China es un ejemplo de lo que puede hacer una nación cuando tiene objetivos claros y estrategias. China se reintegró al mercado mundial apenas en 1978. Entre 1949, la revolución en China, y 1978, China cerró las fronteras y se dedicó a trabajar para atender las necesidades de su población. Pero 1978 empezaron con una estrategia a tratar de participar en el mercado mundial y fíjense ustedes ahora, pues China va disputando ser la primera potencia económica mundial. Es la primera potencia productiva mundial, con una estrategia que es de lo que carecemos. Eso es lo que necesitamos, estrategia. Entender lo que sucede en el mundo, entender lo que necesitamos y qué es lo que necesitamos. Miren, en este momento, si se dice el 16.5% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. ¿Cuál es el problema fundamental del país? El problema de la precariedad del mercado laboral. Pues si tenemos más del 80% de la población en situación laboral precaria, tratando de sobrevivir, este es el problema fundamental de la economía ecuatoriana, pues. Entonces, ¿qué necesitamos? Una estrategia de producción y empleo a dos niveles. Producción para atender las necesidades del mercado interno. Es una vergüenza que un país con el potencial productivo del Ecuador tenga la tasa de desnutrición infantil crónica más alta del mundo. 25% de los niños a nivel nacional en situación de desnutrición infantil crónica, 40% de las madres anémicas. ¿Qué quiere decir? Que no, como los niños no votan, entonces nadie les puso atención y nadie se preocupó de este atentado gravísimo contra los derechos humanos, porque un niño desnutrido es un niño que tiene una afectación a su capacidad de conocimiento, inclusive a nivel toda su vida. Es decir, toda su vida va a ser una especie de discapacitado porque está afectado por esta desnutrición. Y sin embargo, desnutrición que en algunas provincias, justamente las más productivas de la Sierra Central, donde está localizada la mayor parte de la pobreza, llega a afectar al 50 y hasta el 60% de los niños. Fíjense las tareas que tenemos que poner en una agenda. Pero entonces les decía, primero surgieron las transnacionales, surgieron los bancos transnacionales, y esto ya desde la inmediata posguerra, es decir, Europa estaba necesitando capitales, y para atraer a bancos y capitales, eliminó todo tipo de regulación al sistema financiero. Dijo, vengan para acá, aquí ni van a pagar impuestos, ni los vamos a preguntar qué hacen ni cómo hacen. Entonces, obviamente, los bancos se fueron a ubicar allá y poco a poco fueron sintiendo los demás países que la única manera de retenerles era también desregulando. Es decir, diciendo, bueno, quitémosles las regulaciones y que vengan también para acá. Entonces, luego desde los años 80 sobre todo, y aquí 90 en el caso de América Latina y del Ecuador, ya fueron los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, que incorporaron en sus agendas como una prioridad, como una condición, la desregulación. Eliminar las regulaciones, eliminar la intervención del Estado, ¿no es cierto?
sobre todo en el campo financiero. Por eso actualmente existe la libre circulación internacional de capitales y ustedes ven que en el caso del Ecuador, una demanda que está además como un condicionamiento del fondo, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, es la eliminación del impuesto del 5% a la salida de divisas, ¿no? Los banqueros del sistema financiero dijeron que eran víctimas de represión financiera, toda intervención del Estado lo llaman represión, dijeron hay que eliminar la intervención del Estado. Y bueno, ya vamos a ver, decían que cuando se elimine los controles que se habían establecido en la posguerra, no nos olvidemos que se establecieron controles de capitales para evitar los movimientos especulativos de corto plazo. Pero ya en la desregulación, cuando ya los bancos y las transnacionales ganaron gran influencia, promovieron, impulsaron la desregulación, la eliminación de todo tipo de regulación para que puedan moverse libremente a nivel internacional. Se decía cuando se promovía esta desregulación que las tasas de interés se iban a igualar a nivel internacional, porque si la tasa de interés en un país era más alta, pues iban a llegar capitales y iban a bajar las tasas. Pero vemos aquí en el Ecuador, fíjense, no sé, hasta hoy, tasas a los pequeños, sobre todo a los microempresarios, del 30.5%. Ustedes conocen, ¿no? A mí me han contado agricultores, pequeños productores, que les piden tasa para darles un crédito pequeño, una tasa del 30.5%, que es una tasa de usura, es una barbaridad, pues, en un país que no tiene riesgo cambiario, el dólar. Tenemos dólar, ¿no? No tenemos una moneda que se devalúe, sino el dólar. Y no hay riesgo inflacionario, no tenemos inflación, al revés, los precios han venido cayendo, incluso antes de la pandemia. Entonces, este cambio del mundo con las empresas transnacionales, los bancos transnacionales, una relocalización productiva muy grande porque Estados Unidos, por tener una moneda dura, y los norteamericanos, como ahora los ecuatorianos, se preciaban de tener una moneda dura, ¿no es cierto? Decían, no. Y los norteamericanos decían, la fortaleza del dólar es el reflejo de la fortaleza de la economía norteamericana. Pero ¿qué pasaba? China, con una política clara de que lo que le interesa es el empleo y la producción, tuvo sistemáticamente una política de devaluación. Su tipo de cambio lo devaluaba y lo hace hasta ahora. Estados Unidos le pone un arancel del 10%, China le devalúa en el 15%. Se murió de la risa con el arancel, porque por el lado de la devaluación supera el límite que le está poniendo los Estados Unidos. ¿Sí ven ustedes? Entonces, la moneda dura, el hecho de tener una moneda dura, a la cual se aferran hasta ahora los norteamericanos, les significó un costo en términos de producción, porque las empresas no tienen más objetivo que el de la maximización de la rentabilidad. Es decir, si es más barato producir en China, ¿por qué van a producir en Estados Unidos? ¿No es cierto? Entonces, resulta que Estados Unidos fue perdiendo capacidad productiva y fue perdiendo, como resultado del déficit comercial, Estados Unidos fue perdiendo sus reservas de oro. No se olviden que dijimos que el dólar era tan bueno como el oro en base a las reservas de oro que tenía en sus bóvedas. 1971, el presidente Nixon salió y dijo, señores, el dólar no es más convertible en oro, se acabó, no tenemos oro, no es convertible, ahora sí hagan lo que quieran ustedes con las monedas. Y desde entonces las monedas no son convertibles en nada. Es decir, para los que dicen, ay, cuidado, que van a emitir una moneda que no tiene respaldo. Las monedas, a partir de 1971, las monedas son monedas fiduciarias, se basan en la fe. Son una especie de pagaré garantizado por su emisor. En este caso, el dólar norteamericano ya no tiene ninguna relación con el oro. ¿Qué pasó? Claro, en los años 70, una vez que en general las naciones se independizaron de su obligación de mantener alguna referencia al oro,
1976 incluso se reformaron los estatutos del Fondo Monetario Internacional y se eliminó toda referencia al oro. Y ese es un tema muy importante que tenemos que analizarlo aquí en el Ecuador. ¿Qué es lo que son entonces las monedas? En los años 70 emitieron los países libremente y vino la cacería de clientes. Fue la época del gran endeudamiento de todo el mundo en desarrollo, ¿no? Porque vinieron a colocar esos excedentes financieros que no eran más que la impresión en una máquina de hacer billetes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces colocaron grandes cantidades de recursos, endeudamiento, las tasas de interés estaban por el suelo, pero ya 1980 Estados Unidos empezó a tener inflación de 2 dígitos y para contrarrestar la inflación, a ver, bueno, espero que me estén siguiendo. Si me están siguiendo, yo no sé si me están siguiendo. Es por el problema de que no les veo los ojos. Bueno, no importa. Aquí le veo a Santiago y le veo despierto. Sí, están todos atentos. Incluso ya tenemos algunas preguntas que vamos a plantear en el segundo momento. Vayan anotando todas las dudas, las preguntas. Estamos despeinados. Igual todos estamos Aquí estamos, doctor, aquí estamos. Desde Yacuambi, Zamora, Chinchipe. Los saludamos. Qué bien, mucho Siga, gusto. doctora, atendiendo muy bien a su charla. Muchas gracias. Bueno. Oro también estamos atentos, compañera Vilma. Excelente, mucho gusto, qué gusto. Buenos días, compañera. En Ibarra, Imbabura, le estamos escuchando. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de escucharle y aprender. Muchas gracias. Zamora también. Está de parte de acá de los jóvenes de la Tacunga, también le estamos oyendo. ¡Qué maravilla! Fíjese lo que hace la tecnología, ¿no? Nos permite reunirnos sin necesidad de movilizarnos grandes distancias. Estimada Vilma, de la ciudad más bella del Ecuador, te saludamos, de la Tacunga. De la Tacunga, yo pensé que era Guaranda. Bueno, excelente. Continuemos, Vilma. Ya tenemos algunas preguntas, pero las vamos a plantear en el segundo momento de la jornada, que es luego del receso. Ahí evacuaremos todas las preguntas y también los comentarios. Yo voy a trasladarle a Vilma todos los comentarios de las preguntas, así que estamos siempre bienvenidas las interrogantes y los comentarios, compañeras y compañeros. Continuemos. Bueno, entonces decíamos que el mundo cambió. ¿Cómo cambió? Como lógica del proceso de acumulación de capital surgieron las grandes empresas transnacionales. Las estrategias de expansión de dichas empresas influyen sobre las políticas económicas de los países. La sustitución de importaciones en los años 60 y 70 y luego la liberalización comercial en los años 90 en adelante. La presencia de las transnacionales significó un cambio profundo en la forma de operar de las economías nacionales. Por ejemplo, el comercio. El comercio que uno dice es un comercio entre dos naciones. En la realidad, la mayoría del comercio es un comercio intrafirma. Es de la subsidiaria de una transnacional con la matriz. ¿Qué significa esto? Significa que ya no está regida por las leyes del mercado. Y hay lo que se llaman los precios de transferencia. Según lo que le convenga a la transnacional para maximizar su utilidad, puede hacer aparecer como inversión o como crédito. ¿Le conviene prestarle a una subsidiaria o le conviene invertir en la subsidiaria? ¿A qué precio le compra o le vende los productos que se transan al interior de la firma? ¿Es precio de mercado o es un precio de conveniencia? Entonces ustedes ven que el Estado perdió capacidad de control sobre las operaciones a través de la presencia de las empresas transnacionales. Y ese es un cambio que vino para quedarse, ¿no? No conozco Estado que haya sido capaz de intervenir, de decir, a ver qué precio están poniendo ustedes en lo que transan entre ustedes. Además, obviamente hay la lógica del interés de la transnacional, que es una lógica distinta de la lógica del interés que puede tener algún Estado. La capacidad de control por parte del Estado de las operaciones de las transnacionales es muy limitada y esto llevó incluso a impulsar
la desregulación, o sea, los estados pasaron al otro lado, decir, no, en lugar de pretender controlarles, lo que vamos a querer es estimularles. Y por eso todo el tiempo nos hablan de que tenemos que atraer la inversión extranjera, ¿no es cierto? ¿Y qué decir de la desregulación financiera? Es decir, la eliminación de las normas a los movimientos internacionales de capitales. Simplemente ninguna capacidad de control, ni siquiera los de Estados Unidos. Estados Unidos trató de establecer algún tipo de control, pero se dio cuenta de que era más fácil desregular y establecer los llamados paraísos fiscales. ¿Ustedes han oído hablar de los paraísos fiscales? ¿Qué son los paraísos fiscales? Son territorios, a veces naciones enteras, que le dicen al capital, hey, vengan para acá, que aquí no van a pagar ningún impuesto, aquí no les vamos a controlar nada, y es más, aquí pueden crear empresas que tienen una existencia ficticia, es decir, no son reales. No crean ni un empleo, no pagan impuestos, ni siquiera constan a nombre del verdadero dueño de ese capital. Aquí tenemos, por ejemplo, Estados Unidos preocupado por las fugas de capitales y por la evasión tributaria, ordenó una investigación cuyos resultados fueron, ustedes han de haber escuchado, escuchamos todos los Panama Papers. Les sugiero que lean, ese libro está a la venta en algunas librerías, los Panama Papers, para que vean cómo realmente opera el capital, ¿no? Y el SRI nos ha informado que una gran cantidad, la mayoría de grandes empresas en el Ecuador, tiene sus recursos en los paraísos fiscales. Tienen empresas constituidas, sobre todo en Panamá, es el paraíso fundamental. ¿Y qué es lo que sucede? Tienen activos en el país, tienen acciones en empresas, tienen bienes raíces, ¿no? Tienen todo tipo de activos, pero que están a nombre de esa empresa constituida en Panamá, sobre todo en Panamá, por eso me voy a referir básicamente a Panamá. ¿Qué pasa? ¿Para qué crean esas empresas? Para no pagar impuestos, para evadir controles, para disfrazar utilidades como pérdidas y no hacer participar en las utilidades a los trabajadores. Vimos hace poco cómo alguien planteó que se ponga un impuesto, porque tienen activos enormes. Aquí, según la última información que vi del SRI, en el Ecuador tienen activos a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales por 35,000 millones de dólares. Entonces decía, bueno, pongámosles un impuesto del 2% y ya son 700 millones de dólares, ¿no? En esta penuria. Pero ustedes vieron que en la asamblea no pasó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes financian las campañas? Eso hay que ver. ¿Quiénes financian las campañas y con qué condiciones? Por eso tenemos ahí a los asambleístas diciendo, no, ¿cómo les van a poner impuestos a quienes tienen activos en el Ecuador, pero a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales? A los paraísos fiscales también fugan todos los capitales, los recursos mal habidos. Es lo más probable que estén por allá los ecuatorianos que han cometido actos de corrupción, y últimamente estamos viendo que la corrupción es realmente rampante. Tal vez solo estamos descubriendo. Cuando fui gerente de la GD, me encontré con un país que me espantó, realmente me espantó. Dije, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, cueva de ladrones en todos los niveles. Allí encontré, por ejemplo, que los banqueros crearon las empresas en los paraísos fiscales. Y cuando empecé a ordenar la incautación para cobrarles, porque ¿cuál fue el fenómeno? Rápidamente, ¿no es cierto?, de esa crisis del 99. El fenómeno fue que los banqueros, una vez liberados los controles, si retirado el Estado no intervenga, nosotros vamos a elegir a quién concedemos los préstamos. Porque antes el Estado decía, algo tienen que prestar a los agricultores. Pero se eliminaron esas normas, se debilitó la superintendencia de bancos y entonces fueron los autopréstamos. Se prestaron a empresas de su propiedad, las famosas empresas vinculadas. Se prestaron sin garantías legales. Fíjense ahí la débil aplicación de la ley. La superintendencia de bancos no controló
a quién prestaban, no controló si ponían o no las garantías legales. Entonces, millones de dólares que se entregaban sin garantías. Entonces, con la intención de no pagar, pues, ¿y cómo cobra si no hay una garantía? Muy bien, cuando llego a la AGD por propuesta y porque me pidió el movimiento Pachacuti, yo no soy del movimiento Pachacuti, tampoco les conocía. Cuando me invitaron a una reunión, pero yo era veedora del salvataje bancario. Y entonces, cuando me invitaron a una reunión, yo les dije, oye, señores, ustedes me están mandando una guerra contra la delincuencia de cuello blanco. ¿Quién va conmigo a la guerra? Porque yo entonces ya no le creía al presidente Gutiérrez. Ya le decían la rectificadora Gutiérrez, ustedes se acordarán. Hoy día hacía una declaración, mañana rectificaba. Entonces, yo dije, ese señor yo no creo. ¿Quién va conmigo a la guerra? Ah, nosotros, economistas, no se preocupen, nosotros vamos a la guerra. Ah, qué bueno, vamos a la guerra, ya. ¿Quién dijo miedo? Vamos a la guerra. Y claro, estábamos incautando y íbamos con el movimiento campesino, con Pachacuti, que estaba eso bien fuerte, pero yo no sé qué pasó. Ahí el señor Yuco, para empezar, el dirigente de Pachacuti, lamentablemente fue comprado por Aspiazo, ¿no? Que le ofreció, no sé qué le ofreció, le llevó a Miami, le hizo firmar un fideicomiso falso, porque él estaba interdicto, el banquero, y Pachacuti se retiró. En plena guerra se retiran y me dejan colgada a mí solita en la guerra, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, seguimos, porque yo dije, no, pues ya declaramos la guerra, el que se retira pierde, pues, ¿cómo? Declaramos la guerra y nos retiramos. Bueno, ¿y qué es lo que encontré? Bueno, las grandes empresas que no se acercaban a pagar, hicimos un grupo pequeño, 4 personas que investiguen qué pasa. Encontramos que ya estaban liquidadas y disueltas, o sea, ya no existía el deudor, ya lo habían liquidado. Pero investigamos a dónde trasladaron los activos y fuimos encontrando que trasladaron a nombre de otras empresas constituidas en los paraísos fiscales, a nombre de testaferros. Es increíble, compañeros, aquí el testaferrismo es una profesión. En la AGD yo me impresionaba. Había un señor de apellido Gorotiza al que le habían trasladado más de 800 propiedades. ¿Ustedes creen que el señor podía explicar de dónde sacó el dinero? No hubo interés de ningún gobierno en sanear ese tema, es decir, les dejaron en paz a los banqueros. Se hicieron los otros, ya no pasó nada aquí, ¿no? Y se quedaron con todo, se quedaron con la propiedad de las empresas vinculadas, nunca pagaron los préstamos. Entonces, crearon empresas fantasmas, los testaferros, pusieron a nombre de testaferros, y crearon fideicomisos, que es otra figura jurídica, escondidos que no estaban en ninguna parte. Y cuando íbamos investigando este pequeño grupo de 4 personas, íbamos encontrando que iban desfilando además los poderes políticos, un expresidente de la República, un expresidente del Congreso, creando empresas fantasmas, poniendo a nombre de humildes ciudadanos. Por ahí un pobre campesino que me viene a preguntar, señorita, yo estoy debiendo en la AGD. Sí, debe 5.200.000. Uf, señorita, en mi vida he visto $1,000 juntos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la administración de justicia? ¿Y qué pasa con las instituciones? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde estaban las instituciones? Ahí yo ya vi esto, dije, esto está perdido, aquí no hay instituciones. ¿No? Bueno, ¿en qué paró eso? Paró en que simplemente ordenaron a la Contraloría, dije, acúsele, y la Contraloría acusó, ¿no es cierto? Y entonces se acabó todo eso y ahí está. O sea, ahora siguen creando empresas fantasmas, como estamos viendo en los últimos actos de delincuencia. Crean empresas fantasmas para asaltar los hospitales, para asaltar el seguro social. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pregunten a los asambleístas qué están haciendo, oponiéndose a que les pongan un impuesto a quienes tienen activos en el Ecuador a nombre de empresas constituidas en los paraísos fiscales. Pero siempre la responsabilidad última recae sobre el ciudadano, es decir, vuelve sobre nosotros. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? Siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando y nos estamos organizando, movilizando para defender nuestros intereses, porque las empresas públicas son nuestras, los recursos públicos son nuestros, no son del Estado. El Estado es solamente un encargado a nuestro nombre, de manejar todos esos activos, ¿no es cierto?
Bueno, esto era un poquito saliéndonos para que no se duerman y para que además veamos pues cómo realmente operan esto que surgió y que es algo mundial, que son los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Los paraísos fiscales. Muy bien, entonces cambió. ¿Y qué pasó entonces con los organismos estos que se crearon en la posguerra? Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya no vigila que no haya devaluaciones. Lo que hace el Fondo Monetario es que se acomodó muy bien. ¿Sí? Son burocracias. Las burocracias se acomodan para sobrevivir. Burocracias muy bien pagadas, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere trabajar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial o en las Naciones Unidas? ¿Por qué? Porque tienen unas remuneraciones bárbaras. Un tiempo yo trabajé en las Naciones Unidas en el Programa Mundial de Alimentos. Y claro, ya me iban a pagar, imagínense ustedes, año 2000, era en el 2002, pasaba a funcionario internacional, $12,000 mensuales, libre de impuestos, y a viajar por todo el mundo a nombre de la pobreza. Eso era. Entonces, ¿quién no quiere? Yo renuncié porque me prohibieron hablar y escribir sobre el salvataje bancario. Cuando eso hice, claro, Alberto Acosta, mi amigo, me dijo, pero Vilmita, estás loca, ¿quién te va a pagar más de eso? Y dije, no, nadie. Es más, como no me voy a llevar nada cuando me vaya de aquí, no me interesa. Ahí nomás quedamos, ¿verdad? Bueno, entonces, se crean estos paraísos fiscales que existen. Los europeos han estado, la Comunidad Económica Europea, los organismos de Europa están tratando de ver cómo ponen en vereda, porque la fuga de capitales, la evasión de impuestos, no es solo en nuestro país, es en todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque es más cómodo a las empresas localizarse en estos paraísos fiscales y no pagar ningún impuesto, no contribuir con impuestos. Y hay actualmente organizaciones fuertes a nivel internacional que están tratando de ver cómo se corrigen estos desmanes, porque realmente la operación de los mercados de valores, la operación de estos paraísos fiscales, hace que los ciudadanos estemos prácticamente desprotegidos frente a esas fugas enormes de capitales y a estos abusos que se cometen, y no hay Estado capaz, o que por lo menos intenten, ¿no es cierto? Aquí dicen, pongámosles un impuesto del 2%, imagínense, 2%. ¿Saben cuánto pagan de impuestos las grandes empresas aquí en el Ecuador? En promedio el 2.5%. Les aseguro que cualquiera de nosotros o cualquier empleado público paga un impuesto mayor sobre sus ingresos. Pero las grandes empresas pagan apenas cuando pagan, ¿no es cierto? Por cuando no buscan exonerarse o cuando no se dicen, pero yo ¿por qué voy a pagar? Mejor voy a colocarme en un paraíso fiscal, o tengo doble y triple contabilidad con el que voy a decir que siempre pierdo. Hay empresas que pierden siempre, no sé cómo sobreviven, siempre pierden, pero ahí están, ¿no es cierto? Entonces hay un debilitamiento del aparato del Estado. Eso, claro, depende de la voluntad de cada gobierno, y además depende del respaldo ciudadano que tenga, eso fundamentalmente. Es decir, la gran diferencia entre otros países, por ejemplo, sé que en Estados Unidos tienen unas organizaciones sociales fuertes, abogados que defienden a los luchadores sociales, es decir, la ciudadanía, el ciudadano que es el que vigila y obliga y defiende. No es solo votar, no es solo elegir. Luego de elegir tenemos que obligarles a cumplir los compromisos que asumieron, porque de lo contrario es una democracia inservible. Solamente vamos a votar y luego nos desaparecemos y dejamos que allá hagan y deshagan. Bueno, creo que tengo solo media hora, entonces aterricemos en el Ecuador. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó entonces con estos organismos? Rápidamente, ¿no es cierto? El FMI se cambió de función y está de garante de los acreedores de la deuda, sobre todo de los Estados Unidos, que es el país que más aporta la cuota al Fondo Monetario Internacional y el único que tiene derecho a veto. Es decir, todos los países del mundo pueden llegar a algún acuerdo, algún compromiso. Si es que Estados Unidos no está de acuerdo, veta y no se puede aplicar. Es decir, entonces Estados Unidos tiene sartén por el mango en el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial tiene una cantidad de recursos tan limitada frente a la magnitud
de las masas de capitales líquidos que existen en el mundo y que no tiene ninguna capacidad de contrarrestar una fuga de capitales. El Acuerdo General de Aranceles, que ya se transformó en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ustedes le ven que está prácticamente de observadora, observando cómo Estados Unidos le pone aranceles a China y cómo China le devuelve con devaluaciones monetarias y cómo Estados Unidos hace lo que quiere con el comercio mundial. Entonces, ¿qué reglas hay? Es decir, ¿dónde están esas organizaciones que se crearon para precisamente contrarrestar los abusos o intentar poner algo de orden en la economía mundial? Pues ya no tienen prácticamente ningún papel. Entonces, ahorita estamos a merced, pues, de los grandes capitales, que son sobre todo capitales financieros. Bueno, en eso, luego de la desregulación financiera, que fue sobre todo en el caso del Ecuador, 1994, en la época del economista Dajic, que se eliminaron las normas, las regulaciones, hemos tenido a nivel mundial crisis sucesivas. Es decir, tenemos una crisis, otra crisis, otra crisis. Ellos dijeron que se iban a acabar las crisis, al revés, las crisis se han profundizado. En cada crisis, sobre todo si nos referimos a la crisis del 2008, la que se llamó la crisis subprime, ¿no es cierto?, que fue una crisis mundial también, que se inició en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hicieron allí? Bueno, la respuesta fue como ahora, el dinero, y ahí es cuando uno dice, mire, si dicen que no tienen plata, ¿cómo es que sí tienen plata para ciertas cosas? Inyectaron miles de millones de dólares, pero sobre todo, adivinen ustedes para qué. ¿Creen ustedes que fue, digamos, si fuéramos nosotros, ¿no? Decir, hoy las familias han perdido su empleo, no tienen con qué pagar los arriendos o no tienen con qué pagar las cuotas. Creemos una institución como la que se creó en la Gran Depresión de los años 30. Nos hagamos cargo de todas esas deudas. Rebajemos el monto de la deuda. Demos un plazo de 100 años. O por último, regalémosles las casas. ¿No es cierto? Regalemos las casas. Total, ¿para qué se hace casas? Se construyen casas para las personas que no tienen vivienda. Ese es el único sentido de construir casas. Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Saben lo que hicieron? Se hicieron cargo de las pérdidas de los bancos. Si les compraron lo que llamaron los activos malos. Ah, pobres banqueros, que no pierdan. Presten para acá. Yo me hago cargo de esas pérdidas y ustedes sigan operando como que no pasó nada. Aquí en el caso del Ecuador, el salvataje bancario, ¿qué fue? Como habían financiado, y ellos financian, ¿quién tiene la plata? Ellos, nuestra plata, ¿no es cierto? Con esa financian las campañas electorales y luego tienen candidato propio. Ahí sí le ponen, ¿no es cierto?, a saltar cuerda. A ver, esto es lo que queremos que haga. Y al que no se lo votan. Así de sencillo. Y tienen también, y se han dado cuenta que lo más importante es manejar la asamblea. Bueno, ahora que hay ese quinto poder, que no sé qué poder tiene realmente, ¿verdad? Porque les ordenaban a ver a quién le ponen de contralor y a quién ponen. Lo que yo descubrí desde la GD es que en ese tiempo, ¿no? Y estoy hablando 2003-2004, controlaban el Congreso. Entonces se llamaba Congreso. Después de vergüenza le cambiaron de nombre a Asamblea. Tal vez después le volverán a poner Congreso de vergüenza otra vez. Entonces se llamaba Congreso. El Congreso era el que nombraba a los máximos representantes de los organismos de control. Es decir, el Congreso nombra contralor, el Congreso norma fiscal general, superintendente de bancos, superintendente de compañías. Entonces, el Congreso ponía a sus panas y vio, miren, desde la GD, los delitos que cometieron los banqueros. En forma documentada enviaba a la Fiscalía y la Fiscalía los archivaba. Luego tuve la oportunidad de ser un tiempo, poquito tiempo, creo que 3 meses, auditora de Petroecuador. Bueno, estaba haciendo un análisis de la tipología de la delincuencia, que era una delincuencia organizada. Los partidos políticos ponían a las autoridades de Petroecuador y desde ahí entonces cometían actos delictivos.
estaban tapados. Como yo entro de auditora, sí, cerro, yo soy economista, pero me pidieron que sea auditora y yo dije, bueno, vamos a ver. Bueno, cuando llego allá, los auditores de carrera me decían, economista pierde el tiempo, porque usted lo que está haciendo con las denuncias es dándoles chauchas, porque si no negocian los de la Fiscalía, negocian los de la Contraloría. Y eso es lo que luego vimos, lamentablemente, con el genio de Contralor Pollitt, ¿no? 100 sobre 100, no perdía ni un punto en los exámenes, tan genio el señor. ¿Ah? ¿Y qué ha estado haciendo el genio? Ha estado cobrando, es decir, cuando encuentran un acto de corrupción y dame tanto y yo te tapo. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, esa es la magnitud del desastre que tenemos. Y cuando yo caí en manos de la Administración de Justicia, los jueces todos cobraban. Entonces, ahí ven ustedes que la fiscal dice, yo sí hago mi trabajo, pero los jueces van a preguntar que si los jueces están haciendo su trabajo. Entonces, tenemos un problema serísimo de descomposición institucional. Y algunos partidos políticos, no conozco de todos, ¿verdad? No quisiera que sean todos, ojalá no lo sean, pero los partidos políticos también negocian. Es decir, negocian, digo, ¿a cambio de qué? ¿Mi voto a cambio de qué? ¿Me dan tal institución para qué? Lo más poquito, para dar trabajo a mis afiliados. ¿Por qué? En un país en el que el 80% no tiene trabajo, entonces cualquier cosa vale, ¿no es cierto? ¿Pero qué es eso? Es descomposición, pues, o sea, es corrupción. Bien, así llegamos entonces a esta crisis. Déjenme ver, tenemos todavía 25 minutos. A ver, sí, 25 minutos. Llegamos así a esta crisis. Ya existía el enfrentamiento entre China y Estados Unidos antes de la pandemia. La economía mundial ya se estaba estancando. En el caso del Ecuador, desde que cayeron los precios del petróleo en 2014, ya veníamos estancados y sobre todo desde que el actual gobierno firmó la carta con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? El acuerdo en marzo del 2019. Incluso antes de marzo del 2019, en agosto del 2018, el actual gobierno puso en operación, entró en vigencia la ley llamada la ley de fomento, además, ley de fomento de la producción y el empleo. Esto es una cosa que me sorprende ahora, ¿no? Es decir, hay un disfraz perfecto para las leyes que sacan. Es decir, le ponen el nombre de lo que deberían hacer, ¿cierto? Eso es lo que deberían hacer. Cuando hay una crisis, lo que se debería es impulsar una ley para fomentar la producción y el empleo. Así debería ser. Y así le llaman a esa ley. Pero si ustedes entran y analizan esa ley, en esa ley lo que se estaba exponiendo, ya transformándole ley, la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que busca esta política de ajuste? ¿Por qué es que ustedes ven que son los analistas nacionales los que representan los intereses de la banca? Estos son los que salen y dicen, hay que firmar una carta. Y falta todavía, el gobierno no ha hecho todo lo que se debía, todos los compromisos. Entonces, desde que firmaron ya el compromiso con el fondo, antes de firmarse, ya estaba vigente en la ley mal llamada de fomento de la producción y el empleo, en donde se pone como objetivo fundamental el pago del servicio de la deuda. Y para pagar el servicio de la deuda, se establece en la misma ley topes al gasto, si ya se ponía que no puede sobrepasar el gasto público de ciertos límites, eliminación de los subsidios, no nos olvidemos que ya empezaron, y bueno, finalmente, en plena pandemia, pues eliminaron los subsidios a los combustibles, con un decreto ejecutivo que dictó el presidente. En este momento todavía no lo sentimos, porque los precios internacionales del petróleo y de los combustibles cayeron, dada la existencia de una crisis mundial, de una recesión en la que demanda de petróleo de todo el mundo se contrajo. Y por esa razón los precios se desplomaron. En un momento determinado incluso estaban a un nivel inferior a cero, lo cual casi resulta absurdo, pero así pasó. Pues quiere decir, no había nadie quería petróleo, ¿no?
tenían suficientes reservas de los países, no les interesaba y en consecuencia el precio estaba por los suelos. Entonces, el gobierno ya venía aplicando estas medidas, ya veníamos sintiendo los ecuatorianos el estancamiento económico, el riesgo de recesión, ya venía empobreciéndose la población, ya venía aumentando el desempleo. Y lo que hizo este coronavirus con el confinamiento es que simplemente profundizó a niveles que no habríamos podido imaginarnos antes de la pandemia. ¿No es cierto? Porque una caída, permítanme ver la magnitud de la caída del empleo que le tengo por aquí, ¿no? Miren, aquí está. Esto se puede ver en el INEC. Actualmente tenemos 1.009.582 desempleados. Tasa de desempleo del 13.3% de la última información a junio del 2020. Sobre todo, esta tasa afecta a los más jóvenes, entre 15 y 24 años, la tasa de desempleo 14%. Tenemos una tasa de desempleo, empleo adecuado. ¿Quién es calificado como empleo adecuado? Empleo adecuado es la persona que tiene un trabajo y que tiene un ingreso superior al mínimo vital, que está afiliado a la seguridad social. Ese es un empleo adecuado. Solamente el 16.7%, es decir, 16 de cada 100, digamos 17, porque no existe el punto 7. 17 personas de cada 100 personas en edad de trabajar, población económicamente activa, tienen un empleo adecuado, tienen un salario mínimo, tienen la diferencia, el resto, más del 80% de la población, digamos el 83% de la población, está en una condición laboral precaria, es decir, la informalidad, lucha cada día para salir adelante. Esta situación es una situación gravísima, porque además las personas en el sector público y en el sector privado han perdido su empleo, se están cerrando empresas, se han cerrado cantidad de empresas, no hay ninguna esperanza. Aquí mencionan una encuesta que se hace a los desempleados, si cree que va a encontrar empleo, y la mayoría creen que no van a encontrar ningún empleo, es decir, perdieron la esperanza. Y por eso vemos, pues obviamente que aumentan las ventas ambulantes, las ventas a domicilio, es decir, alguna manera de conseguirse algún ingreso. Es decir, creo que es una situación bien grave porque además continuamos enfrentados a la pandemia, no se ha encontrado todavía una vacuna. Ayer vi en la prensa que dice que ojalá para el 2021, se cree que Rusia ya tiene alguna vacuna y otros países que dicen tenerla, pero hasta que llegue acá, pues simplemente va a tomar mucho tiempo. ¿Cuál es la respuesta que están dando otros países a esta crisis? Bueno, Estados Unidos, Europa, que entienden la magnitud de la crisis, están tratando de contrarrestarla. ¿Cómo? Estados Unidos ha puesto en operación, ha inyectado en la economía una cifra sin precedentes históricos, ¿no? 2 millones de dólares. Sí, fíjense que es el triple de lo que inyectó en la crisis del 2008, que se estima en unos 700.000 millones de dólares. Ahora son 2 millones de dólares. Y están en este momento hablando de un paquete de 3 millones de dólares. El punto aquí es que esto es para resolver buscando resolver sus propios problemas internos. En Europa igual. En Europa han puesto ya en operación paquetes igual de grandes, están proponiendo otros paquetes. En Europa operan esquemas en los que el Banco Central Europeo concede préstamos a los países y además y a los gobiernos, cuando se dice aquí que el Banco Central no debe hacer préstamos al gobierno. Es decir, ¿cómo así? Solo aquí. En el resto del mundo, para eso son los bancos centrales. Es decir, lo que no se entiende, lo que no parecen entender es que el Estado tiene que, como función, precisamente evitar los problemas que tiene la ciudadanía. El Estado está para generar empleo, el Estado está para resolver los problemas de alimentación, de nutrición. Para eso tenemos Estado.
Entonces, los bancos centrales fueron creados para asegurarse de que en la economía exista la liquidez necesaria, es decir, los recursos económicos necesarios para que opere la economía. ¿No es cierto? Para eso es el Banco Central. Pero acá no, acá dicen el Banco Central y está en la ley. Y se ratificó en esa última ley que aprobaron, la ley de control de las finanzas públicas, de ordenamiento de las finanzas públicas le llamaron, que aprobaron hace poco en la Asamblea. En esa ley, otra vez se ratificó el tema de que el Banco Central no puede conceder préstamos al Estado. Lo peligroso es que solo puede conceder préstamos a la banca privada. Y allí estamos otra vez configurando un escenario similar al que antecedió la crisis de 1999, en el que eliminaron toda posibilidad de control del sistema bancario y los bancos no solamente que se llevaron los ahorros de los depositantes, que se concedieron préstamos a sus empresas, las vinculadas, sino que además recibieron créditos del Banco Central. Y estos créditos masivos del Banco Central fueron los que le liquidaron prácticamente a Sucre. Si el Sucre se devaluó al 100% cada 3 meses, pero detrás de eso, ¿qué estaba? Que el Banco Central concedía préstamos a los banqueros cogían estos recursos, transformaban en dólares y fugaban del país. Si revisamos la prensa de la época, se denunció, por ejemplo, que los Isaías del Filambanco compraron un banco fuera del territorio nacional con el crédito que recibieron del Banco Central. ¿Pero qué era eso? Detrás de eso, que se liquidaban al mismo tiempo las remuneraciones de los trabajadores, las pensiones de los jubilados, porque no nos olvidemos que todo eso se iba devaluando, pues. Con la devaluación se liquidaban las remuneraciones, las pensiones. La pérdida de poder adquisitivo hizo quiebras masivas, dio lugar a quiebras masivas empresariales. No nos olvidemos, como 2 millones de ecuatorianos entonces tuvieron que abandonar el país para garantizar la supervivencia de sus familias, ¿no? Perdón un segundito, solo voy a apagar esto. Le llamo luego, estoy en una conferencia. Bueno, entonces, hoy, entre las reformas que están incluidas, que están pendientes, las reformas que están pendientes dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, les sugiero leer un último artículo. Por el tiempo no podemos analizar en detenimiento todo lo que contiene la carta de intención del Fondo Monetario o los compromisos asumidos con el fondo. Pero les sugiero, hay un artículo que se publicó en el último número de la revista Ecuador Debate, que lo escribí analizando precisamente todo el contenido del acuerdo del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Y hay un punto que a mí me preocupó y me sigue preocupando porque lo siguen manteniendo como el tema pendiente, que es una reforma precisamente del Banco Central, dicen, para la independencia del Banco Central. Y allí precisamente se vuelve a ratificar en que el Banco Central no puede hacer préstamos al Estado y que el Banco Central solo puede conceder préstamos al sistema financiero privado. Y se eliminan unas normas, entre las reformas que se pretende que están todavía pendientes de aplicación, unas normas en las que se les obliga, actualmente están vigentes a los bancos, a tener una parte de la liquidez dentro del territorio nacional. Y se les obliga, normas que se obliga a los exportadores a traer una parte de los recursos como resultado de las exportaciones. Al eliminarse esas normas y además de eliminarse lo que están proponiendo el impuesto a la salida de divisas, hay el riesgo nuevamente de que los banqueros carguen otra vez con los recursos del Banco Central, porque el Banco Central solo puede conceder préstamos según esa ley que están presionando para que se incluya, solo podría conceder a los banqueros. Pero ¿qué recursos están en el Banco Central? Aparte de los depósitos, una parte de los depósitos que tiene que tener el sistema financiero, o sea, los bancos en el Banco Central, los encajes, la mayoría de recursos que están en el Banco Central son recursos nuestros, son recursos de las empresas públicas, son recursos de los gobiernos locales. Es decir, según las leyes vigentes, todos los recursos financieros de todas las instituciones públicas tienen que estar depositados en el Banco Central.
En consecuencia, esos recursos, la mayoría que están en el Banco Central, son recursos nuestros, son recursos públicos. Y sin embargo, se quiere que solamente tengan acceso el sistema financiero privado. Muy bien, creo que queda muy poquito tiempo. Espero que ustedes hayan leído el artículo que se puso en la red. Me dijo Santiago que lo puso. En ese artículo, pues, mostramos que, contrariamente a lo que en el resto del mundo están haciendo los gobiernos, que es inyectando recursos para tratar de superar la crisis económica, reduciendo la tasa de interés hasta el colocarla cerca de cero. ¿Para qué? Para que se dinamice la economía. En el caso del Ecuador, el gobierno actual, no sé a dónde nos quiere llevar, no sé si están entendiendo la magnitud de los problemas. Fíjense que cuando en Guayaquil estaban muriendo, como además fuimos noticia internacional, la gente se moría en las calles, la mayoría de médicos, el 43.8% de las 3.643 contagiadas por el COVID, en marzo, en abril, a inicios de abril, eran médicos, era personal médico, y los médicos se quejaban de que no les estaban proveyendo ni siquiera de mascarillas, que ellos tenían que irse a comprar material elemental, que no tenían medicamentos para atender a los pacientes. Y en esas condiciones, el ministro de Finanzas ha estado pagando anticipadamente deuda, es decir, deuda que no tenía que pagar, deuda que vencía en el 2024. Ha pagado más de 1.200 y pico de millones de dólares a los tenedores de bonos. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? La deuda nuestra, la deuda de los países en general, se contrata con gobiernos, ¿no? Son gobiernos que prestan, por ejemplo, China nos ha prestado recursos. Se puede contratar también con los multilaterales, el Banco Mundial hace préstamos, la Corporación Andina de Fomento concede créditos, y con tenedores privados, con particulares que compran bonos. La deuda está en papeles, bonos, que se pueden vender en los mercados. En la auditoría de la deuda que se realizó en el caso del Ecuador en el gobierno anterior, y cuando fui gerente de la AGD encontré que, por ejemplo, el Banco del Progreso había comprado con dinero de los depositantes, con nuestro dinero, había comprado papeles de la deuda y era tenedor de bonos. En ese momento se denominaban los bonos Brady. Por supuesto que también se reportaron desaparecidos, nadie investigó a dónde fueron a parar esos miles de millones de dólares supuestamente desaparecidos, ¿no? Entre tantas denuncias que yo hice y que iban a parar en el olvido. Entonces, se descubrió ya en la auditoría que los tenedores de bonos no son tenedores extranjeros todos. Hay muchos tenedores que son tenedores locales y que normalmente están cercanos a los ministros de Finanzas. Entonces tienen información privilegiada. ¿Qué pasó con estos bonos? En marzo, cuando la Asamblea sugirió al Ejecutivo que se suspende el pago de la deuda y que esos recursos se canalicen a la atención de las necesidades de salud, los bonos cayeron su precio en el mercado secundario al 20% del valor nominal. Es decir, que si valían 100, ahora cayeron a 20. Y alguien hizo compras a 20. Y luego cuando el ministro salió y pagó al 100, al valor nominal. Fíjese en esa barbaridad. En algún momento tiene alguien que pedirle cuentas a este ministro. Decir, ¿qué pasó? Y claro, salieron los representantes de los acreedores aplaudirle. Ahí está, Mauricio Pozo salió a aplaudir, y así los analistas le dijeron, perfecto, sí, tenía que pagar porque así el prestigio del Ecuador a nivel internacional, y además nos van a prestar más dinero, y si no, no nos hubieran prestado. Falso, porque los acuerdos con los multilaterales ya fueron anteriores para los desembolsos que tenían que hacer, es decir, para los recursos que tenían que entregarnos de préstamos. Más bien, este problema de que pagó al 100% del valor nominal, pagó anticipadamente, dificultó la renegociación de los restantes bonos que acaban de hacerla, porque a nivel internacional hay una cláusula en el que los países deudores se comprometen a no dar tratamientos privilegiados solo a ciertos acreedores.
Quiere decir, si yo le pago a este acreedor, le tengo que pagar también a este otro acreedor. Pero en este caso, el Ecuador dio un tratamiento privilegiado a los primeros tenedores de bonos, a los que les pagó en plena pandemia, al valor nominal. Y eso hizo que ya en la renegociación de estos últimos títulos se pusieran más duros y dijeran, no, menos del 90 y pico % no aceptamos, ¿no? Otra vez, se pagaron o se acordó una renegociación sobre un valor mucho más alto que el que está en el mercado. Es como que si yo voy a comprar un quintal de papas y está a $5, yo le digo, no, no se preocupe, yo le voy a pagar a $25. ¿Qué les parece? ¿Quién ganó? Y salen y dicen aplausos, perfecto, el ministro hizo un gran trabajo. En plena pandemia, el gobierno dictó el decreto ejecutivo 1054, mediante el cual se imponen precios de mercado para los combustibles, es decir, se eliminan los subsidios a los combustibles. ¿Con qué objeto? Garantizar la generación y extracción de excedentes financieros para cumplir con el pago del servicio de la deuda, que, como les dije, en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional pasa a constituir el objetivo fundamental de la economía. Cuando en todo el mundo están recurriendo a más endeudamiento para contrarrestar los efectos de la crisis, en el Ecuador el gobierno insiste en que la deuda no sobrepase el 40% del Producto Interno Bruto, y ese es el compromiso, lo que quiere decir que en los siguientes años vamos a tener que pagar alrededor de $20 mil millones, no sé de dónde va a sacar, porque además una debilidad total frente a los grupos de poder con los cuales más bien ha sido excesivamente servil, ¿no es cierto? Y claro, lo más grave es esa delincuencia desaforada que tenemos, que yo creo que ya para no hacernos más harakiri, ¿no es cierto? Ya estamos, cada día se descubre otro capítulo más de la descomposición de las instituciones que no tienen ninguna capacidad de control y luego ninguna capacidad de juzgamiento. ¿Qué pasa con? No se oye que recuperen nada. Cuando fui gerente del AGD, me reuní con estudios jurídicos internacionales que iban a dar seguimiento con el paradero de los activos adquiridos que los banqueros, que eran a quienes estábamos buscando cobrar en ese entonces, tenían en el resto del mundo. Y escuchen, estos estudios jurídicos cobraban solo contrarresultados. Pero claro, ¿qué pasó? Impidieron cuando se enteraron, ¿no es cierto? ¿De qué? Que íbamos llegando a donde tenían escondidos las propiedades, a los testaferros que existen aquí y que nadie les topa, a los activos escondidos en paraísos fiscales y a otros activos, porque esa es la especialidad de estos estudios jurídicos, que sí rastrean y dan con el paradero de esos activos, pues entonces se volvieron en mi contra y ahí se acabó todo. Y después ningún gobierno volvió a tomar esas actividades. Entonces, sí hay forma, hay quienes son especializados en dar con el seguimiento y el paradero de activos mal habidos, aun cuando estén constituidos en paraísos fiscales y aun cuando en esos paraísos fiscales nunca aparece el nombre del real propietario, sino que ponen a nombre de terceros, de empresas y otras empresas y otras. Es decir, es una cosa complicada, pero no imposible. Bueno, salidas, hablemos de salidas, ¿no es cierto? Porque si no, nos vamos a ir deprimidos y esa no es la idea. La idea es que veamos que hay salidas. La situación, dada la situación tan grave del desempleo, la población en este momento, la mayoría afectada por la crisis, debe estar sufriendo enormemente porque no tiene ni siquiera acceso a los alimentos. Entonces, creo yo que lo que debemos hacer es empezar creando un fondo de garantía alimentaria, de seguridad alimentaria. Y ustedes dirán, ¿dónde está la plata? Bueno, la plata, miren señores, en ese artículo, al final, ustedes van a ver que se dice la crisis fiscal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, le escuchamos, Vilma. Ah, sí me escuchan, acá se cayó, no les veo. No sé qué pasó, bueno, ya llamo a alguien que me ayude. Nosotros sí le vemos y le escuchamos. En serio, yo no les veo ni creí que no me escuchaban. Ya, a ver, entonces,
este fondo, y digamos, ¿con qué se podría financiar? Igual que se puede financiar el Estado, ¿no es cierto? Si en lugar de condonar intereses, multas y recargos y conceder amplias exoneraciones tributarias, como lo hizo este gobierno con la ley mal llamada de fomento de la producción, que está vigente desde agosto del 2018, hubiera cobrado deudas pendientes por impuestos, contaría con 4.291 millones de dólares. Miren esta ironía, ¿no? El gobierno recurre a un préstamo de 4.200 millones en el FMI, préstamo altamente condicionado que se nos va entregando de a centavo, 100 millones, 200 millones, previo al cumplimiento de condiciones, en lugar de cobrar por impuestos que no habían pagado y que estaban atrasados. Agosto del 2018 el SRI dijo, me están debiendo 4.291 millones de dólares. Y prefirió el gobierno condonarles intereses, multas y recargos que se concentraron en 30 mayores empresas transnacionales, sobre todo petroleras, telefónicas, bananeros, importadores, banqueros. Las exoneraciones tributarias, revisen ustedes esa ley. En esa ley se conceden amplias exoneraciones tributarias. En el anexo del presupuesto, de la proforma del presupuesto general del año actual 2020, el mismo Ministerio de Finanzas estima que las exoneraciones tributarias ascenderían a 7.000 millones de dólares. Ahí tienes, 7.000 millones de dólares, exoneraciones tributarias. Si el gobierno decidiera cobrar a las 500 empresas por deudas pendientes al 12 de marzo del 20, nuevamente, SRI es la fuente, contaría con 1.449 millones. Vayan sumando. 7.000 más 4.000, 11.000 más 1.000, 12.000. Miren, ¿dónde está la plata? Si el gobierno decidiera luchar contra la elusión y la evasión fiscal, que el mismo SRI denuncia, por ejemplo, de quienes tienen activos en el Ecuador, pero a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales, recaudaría varios miles de millones de dólares. Si renegociara los contratos petroleros, en este momento les están reconociendo costos de producción de entre 30 a 40 dólares el barril, cuando en realidad solo cuesta menos de 18 dólares, máximo 18 dólares el barril. Aquí otros 1.000 millones de dólares. Si en lugar de las políticas recesivas que viene aplicando, porque son políticas empobrecedoras, recesivas, impulsara políticas de fomento de la producción y el empleo, pues tendría... Entonces ven ustedes que el problema no es los recursos fiscales, el problema es cómo se están manejando las políticas económicas y a quién se está sirviendo. Pero entonces, una forma alternativa para salir de la crisis, yo propongo, por ejemplo, crear un fondo de unos 3.000 millones de dólares. Y con la billetera móvil, que es una tecnología, eso es solo una tecnología. Cuando el Banco Central iba a manejar la billetera móvil, los bancos hicieron la gran campaña de que están saliéndose de la dolarización. Miren, es como la tarjeta de crédito no es un billete. Sin embargo, la tarjeta de crédito también se puede comprar, ¿no es cierto? Es solo una tecnología. La billetera móvil tendría la ventaja de que la mayoría de la población en el Ecuador tiene acceso a un celular. Y en consecuencia sería sencillo hacerle una transferencia por celular y que con ese se acerque y pueda adquirir los alimentos que requiere la familia. Es decir, ¿por qué? Porque necesitamos combatir la desnutrición infantil, no profundizarla. Combatir el hambre, no profundizarlo. Es decir, es absolutamente factible. Tenemos la ventaja de que tenemos población campesina que, a pesar de que no cuentan con ningún apoyo, producen los alimentos necesarios para nuestra supervivencia. Y en este momento tenemos la barbaridad de que campesinos están dejando de producir porque no pueden sacar la producción al mercado. Los lecheros se quejan de que no les están comprando la leche y la están botando, la están desperdiciando, mientras las familias no tienen acceso a esa leche y a esos alimentos. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta un vínculo, y ese es simplemente este sistema. Tenemos la billetera móvil, hay que ponerla en operación. ¿Quién nos puede dar asistencia técnica sobre eso? Nos puede dar asistencia técnica China. En China, hasta en los mercados populares, me cuentan que se maneja con la billetera móvil, es decir, con este mecanismo, con ese instrumento tecnológico que es simplemente una acreditación en un celular, y son productos
productos financieros que se pueden diseñar, son nuevas tecnologías. Es decir, impulsar políticas de una vez por todas para fomentar la producción y el empleo, empezando por el agro. A pesar de que no tienen ningún tipo de apoyo, los agricultores, en el agro todavía se genera el 28.5% del empleo y tenemos un gran potencial. Es decir, la productividad, sin embargo, es una de las más bajas. Si aumentamos la productividad, y eso significa políticas sentándose con los agricultores. Europa se transformó en la segunda potencia agrícola mundial en base a políticas sentándose con los agricultores. Estados Unidos tiene políticas de apoyo a los agricultores. Por eso es la primera potencia agrícola. Entonces, no son las leyes del mercado, son las políticas que los gobiernos impulsen. Luego, para política industrial, la industria textil se siente amenazada. La industria automotriz ha advertido de los riesgos que tiene de que quiebras frente al el ingreso que está el Ecuador tratando de hacer a la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? El día de ayer se publicó que ya llegaron a un acuerdo con Chile, están negociando con México, quieren ir a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Fíjense ustedes que si Estados Unidos no puede competir con China y nosotros queremos competir con Estados Unidos, o sea, ese es un riesgo mayor sobre el sistema empresarial. Y los ecuatorianos tenemos que defender el empleo, y la forma de defender el empleo es consumiendo lo nuestro. Es decir, tenemos que tener conciencia de que en donde se genera el empleo es en donde se produce. Si nosotros consumimos lo nuestro, estamos estimulando el empleo dentro de nuestro territorio nacional. Bueno, creo que se acabó la hora y media. Ustedes ven que hay salidas, hay recursos, lo que no hay es voluntad y lo que hay es sometimiento. Muchas gracias.